honrarlo con lo que hacemos. Así que esas dos marcas, mis hermanos, pueden ser como nuestro ideal en el desarrollo, en la vida cristiana, las marcas, las metas que nosotros podemos aspirar mientras estamos haciendo la vida de iglesia. Usted no puede reducir su vida a un simple espectador dentro de la congregación. No puede reducir su vida cristiana a un simple consumidor de un producto religioso. Usted tiene una meta marcada. Dios quiere que usted llegue a la madurez en todo su esplendor. Y para eso usted debe buscar desarrollar las marcas de un cristiano maduro que puede amar y que puede servir. Los cristianos tenemos un llamado entonces, vivir para Dios. Ese es nuestro llamamiento que nosotros tenemos. Nuestra vida le pertenece a Dios. Consta que eso no lo aprende usted al principio, eso lo va desarrollando. Al principio usted solo quiere que Dios le dé, que Dios le ayude, ayúdame, sáname, líbrame, ya no aguanto. Usted está consumiendo a Dios. Pero llega un punto donde usted descubre la verdad más importante. Su vida le pertenece a Dios y usted ha sido llamado para vivir para Dios. Esto significa que debemos alcanzar el desarrollo de una vida que en verdad pueda adorar a Dios y que se manifieste como una contracorriente en este mundo por medio del servicio amoroso, mis hermanos. Ese llamado de vivir para Dios implica las dos cosas: adorar a Dios, servirle a Él en primer lugar, porque de lo contrario el servicio no tiene sentido, mis hermanos. Los políticos dicen que sirven, las ONG dicen que sirven, y así hay una serie de personajes filántropos que dicen que sirven. Pero el verdadero servicio, el que está en la Biblia, comienza con desarrollar una actitud de adoración al Señor, y como consecuencia está poder servirle a usted. Mire, mi hermano, yo le puedo servir a usted no porque me nazca, sino porque yo amo al Señor. Y como consecuencia, Él es primero, y como consecuencia me nace a usted servirle amorosamente. Mi esposa y mi hijo los amo con todo mi corazón, pero ellos saben que mi amor por ellos y mi servicio por ellos depende de cuánto yo adoro y cuánto amo al Señor. De lo contrario, yo me vuelvo egoísta y ya no quiero servir, como cualquier persona lo haría en esta vida natural. Nosotros también, con nuestra actitud, estamos siendo llamados a vivir contracorriente, mis hermanos. Porque prácticamente servir es una idea de tontos, mis hermanos. Prácticamente en nuestro país estamos acostumbrados a que el que no tranza, no avanza, mis hermanos. En nuestra cultura, principalmente del tercer mundo, aquí se necesita ser mafioso para uno vivir con holgura. Pero somos una contracorriente. Nosotros no hemos sido llamados para vivir haciendo traición, haciendo trampa, sino que hemos sido llamados para servir al necesitado. Y eso nos nace, mis hermanos, no nos lo imponen. Usted no me puede obligar a mí a que yo le sirva, porque yo no soy, me convierto en esclavo suyo porque yo lo decido. Y yo le puedo servir a usted como su esclavo, pero si me nace a mí hacerlo, usted no me puede obligar a hacerlo. Pero a mí me nace por la relación que yo tengo con Dios. Y si usted quiere desarrollar el más alto nivel de servicio, de liderazgo, de vida cristiana, todo comienza con la relación que usted puede desarrollar con Dios. Lo demostró Jesucristo, mis hermanos, en la última cena, cuando Él le lavó los pies a sus discípulos. Él demostró la actitud contracorriente en este mundo. Unos versículos antes, o en un texto paralelo en la historia que cuenta San Lucas, los discípulos están discutiendo, peleando quién iba a ser el mayor. Y Jesús les da una cátedra explicándoles que Él mismo no había venido a ser servido, sino a servir a otros. Y como aquello no les caía el 20, Él se quitó su túnica, se puso una toalla, agarró un lebrillo y le lavó los pies como un esclavo a ellos. Jesús tuvo esa actitud. Nadie lo obligó, nadie le mandó a que Él fuera un esclavo. Le nació a Él del corazón.
Así que siempre estaremos en esa situación de crisis, mis hermanos. ¿Qué dice el mundo? ¿Y qué ordena Dios? El mundo nos va a decir que es de tonto servir. Pero ¿qué es lo que ordena Dios? ¿Y qué ordenó Jesucristo en ese episodio, en esa narración de Juan capítulo 13? Si ustedes dicen que yo soy su Señor y que soy su Maestro, ejemplo les he dado. Y como yo hice, ustedes tienen que hacer también. Jesús nos pone en una posición contracorriente. Al final la decisión está en nosotros, mis hermanos. Vivir para Dios o vivir para nosotros mismos. Esa era la crisis que vivían los hermanos en Roma. El pasaje que acabamos de leer está antecedido de 11 capítulos, mis hermanos. Y principalmente el capítulo 11, llegando ya al cierre de toda esa explicación teológica que da San Pablo acerca de lo que Dios hizo sirviéndonos a nosotros, toda esa ayuda que Dios nos prestó cuando estábamos en lo peor de nuestra vida. Él vino en nuestro socorro y nos ayudó. Incluso en el capítulo 11 Él dice que le dio la espalda a su pueblo escogido por aceptarnos a nosotros y darnos la oportunidad que nunca hubiéramos imaginado recibir. Entonces San Pablo nos conecta a los destinatarios de esta carta, que no estaban acostumbrados a esta manera de pensar. Eran los romanos, mis hermanos. Era la élite de la población de ese tiempo. Acostumbrados al placer y acostumbrados a la servidumbre, los romanos. Para ellos era normal tener una serie de esclavos para todo su servicio. Para ellos era normal usar el placer, buscar placer, comprar placer. Todo lo que satisfaciera su vida, el hedonismo, era parte de la cultura romana. Y la esclavitud. Y San Pablo en esta carta les está presentando una contracultura. No debían acomodarse a esa forma de vida y buscar un nivel más elevado de espiritualidad. Sus miembros no eran gente subyugada. Estaban acostumbrados a lo mejor. Observaremos en este estudio, mis hermanos, que el servicio está colocado dentro de los dones. Si usted vio el listado de los dones que leímos allí, el de profecía inmediatamente viene dentro de esas categorías de los más elevados, el don de servicio, de servir. Así que el servicio está dentro de los dones más especiales que una iglesia puede tener. Son todas aquellas capacidades que nos preparan para atender al cuerpo de Cristo en sus necesidades materiales, como aquellos que prestan cualquier tipo de servicio a los demás dentro de una iglesia. Una iglesia como esta, con muchas personas, necesita a muchos servidores. Una iglesia como esta, que se proyecta para muchísimos más, requiere la voluntad, la vida activa de todos los miembros que estén capacitados para prestar sus manos, sus pies, su boca, sus finanzas, sus propiedades al servicio de la obra del Señor. El término griego que se usa para referirse a servir, usted lo ha escuchado tal vez muchas veces, el término diaconía, que en la Biblia aparece por lo menos 34 veces en el Nuevo Testamento, para referirse a esa capacidad de ayudar a otros con sus propias habilidades, con sus talentos y con sus recursos. Aparece por lo menos 20 veces en el término ministerio, que se traduce como servicio. Ministerio, que viene de la palabra el menos, el que es menos importante dentro de la congregación porque otros están siendo beneficiados. Se usa 5 veces para hablar de servicio, 3 para referirse a suministración, 1 vez para administración, ministerios, ministrar o servicio, servir, subsidio. La Biblia tiene por lo menos 34 referencias en el Nuevo Testamento para referirse a esa capacidad, a ese don que de parte de Dios recibimos para ejercer una ayuda material significativa dentro del cuerpo de Cristo.
Acercándonos al texto, regresando al texto, le voy a pedir que lo mantengamos allí, siempre disponible, Romanos 12. Esta es la praxis esperada de la exposición de San Pablo de los 11 primeros capítulos del libro de la epístola a los romanos. La conexión que allí se hace, así que está uniendo toda la exposición de los 11 capítulos, la justificación por la fe, la ayuda que Dios nos dio al perdonar nuestros pecados, cómo nos unimos con Cristo a través del bautismo, y toda la explicación, esa exposición profunda que hace San Pablo, ahora tiene una parte práctica, algo que se debe ver si hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si en verdad comprendemos el misterio de la cruz, el poder de la cruz, nuestra expresión natural es buscar cómo agradamos a Dios a través de nuestro servicio. Una vez Pablo confronta con la justicia de Cristo, les presenta una perspectiva de vida muy contraria a la que ellos por costumbre vivían. Y le vuelvo a repetir que pareciera que servir no es parte de la cultura guatemalteca. Y a veces nos cuesta, mis hermanos. Y a veces es difícil. Porque entramos a un ministerio y hay un líder que nos pide un servicio, que nos unamos a ese servicio, y entonces tenemos que luchar con nuestro ego. Luchar con nuestro yo personal que se resiste a doblar su espalda como un esclavo y ponerse a ayudar a sus hermanos. Esta nueva perspectiva señala aquellas expectativas de Dios respecto a su iglesia. Consideremos la siguiente verdad: si vivimos para Dios, sirvamos. Se lo repito: si vivimos para Dios, sirvamos. ¿Lo podemos decir juntos, mis hermanos? Si vivimos para Dios, sirvamos. Digámoslo una vez más a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Si vivimos para Dios, sirvamos, mis hermanos. Aleluya. Permítame entonces hablarle de esas 3 expectativas que tiene Dios. A través de lo que expuso San Pablo, Dios está expectante de nosotros. Y Él está viendo, no espera menos que en nosotros suceda de lo que voy a hablarles a continuación. Número 1, Dios espera de nosotros vidas devotas a Él. Dios espera de nosotros vidas devotas a Él. Que nuestra devoción, nuestro celo por Dios sea supremo en toda nuestra vida. Que amar a Dios, servir a Dios esté sobre nuestros intereses personales, sobre nuestra profesión, queridos profesionales aquí presentes, sobre nuestro negocio, apreciados hermanos que son comerciantes y viven del negocio. Que nuestra devoción a Dios esté incluso sobre nuestra familia. Que nuestra devoción a Dios esté incluso sobre nuestro amor propio de la vida. Que estemos dispuestos a todo por causa del Señor. Mire cómo lo expresa el versículo 1. Dios espera vidas devotas a Él. Dice el versículo 1 en su primer frase: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Lo primero que aparece en esta expresión, mis hermanos, es un término que no está explícito, sino lo podemos deducir en esta expresión. El término proskinesis, que significa postrarse. Cuando uno le presenta el cuerpo a Dios, cuando usted viene a la casa del Señor y usted sabe que Dios está aquí, usted querrá tener una actitud. Presentar nuestros cuerpos a Dios, ¿cómo lo imagina usted? ¿En qué actitud? ¿Cuál sería la conducta que nosotros manifestaríamos al presentar nuestros cuerpos a Dios? ¿Una actitud altanera o una actitud humilde, inclinándonos?
Por supuesto que es una actitud de inclinación. Por eso el término implica postrarse, agacharse, reconocer que estamos delante del Altísimo. San Pablo le recuerda a los romanos orgullosos de la élite de ese mundo, las personas más privilegiadas de esa época. Les recuerda: debemos presentar delante de Dios nuestros cuerpos. Y eso implica entonces esa actitud de agacharnos, mis hermanos. El término se puede traducir como besar, se puede traducir como temblar, servir, inclinar. En el concepto hebreo, adorar significa agacharse hasta el suelo, inclinarse, postrándose. El antiguo hebreo manifestaba temor reverencial y una actitud de admiración y respetuosa adoración. Antes de que usted, emocionado, quiera tomar un cargo para servir en esta iglesia, asegúrese si usted ha desarrollado la actitud correcta cada vez que se presenta delante del Señor. Porque lo que usted hace delante de Dios como consecuencia es el servicio a sus hermanos, el servicio al mundo, mis hermanos. A veces en el mundo uno se encuentra con gente no amable, poco amable. Amable significa digno de ser amado. Uno se encuentra en el mundo con personas poco dignas de ser amadas, personas que caen mal, hermanos, personas que uno quisiera declarar juicio sobre ellos, como que si uno tuviera la autoridad. Y uno dice: ay Dios, si tan solo Dios me diera el privilegio un ratito para tomar su lugar. Mis hermanos, así es la vida, pero Dios nos envía a servir a esas personas. Pero antes tenemos que demostrarle a Él que hemos comprendido, que hemos aprendido a estar delante de su presencia en una actitud de postración, mis hermanos. Es difícil quebrar el yo. Es difícil doblegar a ese yo personal demasiado arrogante. Imagínese si usted es un empresario que tiene a lo mejor 100 trabajadores a sus órdenes, acostumbrado a despedir con un choque de dedos: ya no te quiero aquí, estás despedido. Acostumbrado usted a ese tipo de vida que le ha favorecido y que es correcto. Se necesita ser así en los negocios. Pero no es lo mismo en el servicio cristiano. En el servicio cristiano tenemos que estar acostumbrados a doblegar nuestra espalda, nuestro yo, delante de la presencia del Señor. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo los tenemos que presentar? Viene la segunda actitud que Dios espera en nuestras vidas devotas: en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aleluya, mis hermanos. En el primer término, prosquinesis, se espera que nosotros nos doblemos. Pero ahora, un término que no está explícito, sino que está implícito, es el término latreia, que significa sacrificar algo. Y es que no se puede ser devoto delante del Señor si no estamos dispuestos al sacrificio. No podemos decir que amamos a alguien, no le podemos decir a nuestro cónyuge que la amamos si no estamos dispuestos al sacrificio. Por eso San Pablo nos recordaba que somos cabeza en el caso de los hombres, carne de cañón que defendemos a nuestra esposa. Y el primero que muere en una casa es el hombre defendiendo a su esposa. No se entiende de otra manera el amor, la expresión hacia Dios de devoción, que no sea a través del sacrificio, mis hermanos. No solo requiere entonces actitud de humildad, el postrarse, sino también la disposición de sacrificar delante de Él algo que sea agradable. ¿Recuerda usted al famoso Abel? La Biblia dice que por su ofrenda él iba a ser famoso. Y todo el mundo lo iba a conocer por lo que él estuvo dispuesto a sacrificar por Dios, mis hermanos.
Miren, hermanos, estamos siendo bombardeados en que ofrecerle un sacrificio a Dios pareciera que es de tontos también. Dar una ofrenda, mis hermanos, el mundo, las redes sociales nos bombardea de que somos tontos porque damos una ofrenda. No digamos pagar nuestros diezmos, que es lo mínimo que Dios espera de nosotros, mis hermanos. Si usted todavía no paga sus diezmos, no, o sea, yo creo que sería tal vez, no sé si decir inmoral o no legal, que usted ande buscando servir. Porque lo mínimo con donde debemos empezar es aprender a sacrificar algo por Dios. Y a veces nuestras oraciones son demasiado pomposas, como la hacía Pedro. Señor, si tengo que ir a la cruz contigo, voy a ir. Pero al ratito ya cambia nuestro discurso. La treilla significa sacrificar algo, mis hermanos. Recuerden que estamos en la primera expectativa de Dios. Él espera que nosotros seamos devotos a Él. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas expresen amor hacia Él. Este término denota el ministerio ofrecido en adoración cúltica en general. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor y damos nuestra mejor alabanza a Él. Cuando venimos a la casa del Señor y entonamos nuestro canto, damos nuestras palmas, levantamos nuestra voz, nuestras manos, a veces nos doblamos al piso. Recuerde que todo eso es casi que pentecostal, exclusivo pentecostal. Algunos autores han dicho que esa es la ortoquinesis. Cuando nosotros descubrimos, vemos el peso de Dios sobre nosotros, no hay forma de expresar lo que estamos viviendo más que temblar. A nuestros antiguos les decían santos rodadores, caían al piso, no hallaban cómo detener la gloria de Dios sobre sus vidas. Venimos a la casa del Señor y ofrecemos un culto. Ponemos nuestra mejor atención, ponemos toda nuestra expectativa, disfrutamos el tiempo. Mira, hermano, cómo ahora queremos cultos, pero a la carrera. Un buen culto, 1 hora, hasta con programación bien al centavito, bien marcadito, puro relojito. Ya los 3 cantos bien medidos, la oración bien medida, el sermón bien medido y vámonos. Porque no hay mucho tiempo para nuestra devoción a Dios. Hay cosas que deben cambiar, mis hermanos. No crea todas las modas que hoy están de las iglesias emergentes. No le crea a las iglesias emergentes. Son nuevitas, tienen como 5 años de haber surgido. Y ya nos quieren mandar a nosotros una iglesia vieja que ha aprendido por su experiencia, por su ensayo y error, qué es bueno, qué le agrada a Dios. No vamos a cambiar nuestra identidad, hermanos. Así nos ha gustado, así nos ha funcionado, así hemos aprendido del Señor cómo debemos darle nuestra adoración al Señor. Este término, la treilla, sacrificar, implicaba dar un servicio, pero no el servicio de un esclavo, sino de alguna persona libre que ofrece un servicio voluntario. Aquello a lo que una persona dedica toda su vida. Por eso es un llamado, por eso es una vocación, servir. Usted puede decir, miren, yo me gradué de esto, yo soy esto, yo tengo esto, mi empresa y todo esto. Pero en verdad su llamado no es eso, su llamado es servir. Y hay algo más profundo que en verdad a usted lo hace sentirse autorrealizado. Servirle a otros. Con este término avanzamos a algo más sublime en el culto a Dios. No es simplemente ofrecerle a Dios una liturgia, por muy noble que sea. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, mis hermanos. Y llegamos a la última frase de este versículo. Estamos hablando de la primera expectativa de Dios, que Él espera de nosotros devoción a Él. Que el partido de fútbol, que la televisión, que el programa, que el trabajo, que el hacer dinero no sea más importante que pasar un rato con Dios. Todo puede esperar.
Él no, Él es primero. Si Él quiere todo el tiempo, si Él quiere toda la noche, Él es primero, no importa. Pero es que mañana tengo que trabajar, no importa. No se va a morir por una noche que se desvele delante de la presencia del Señor. No le va a pasar nada si no come un día, 3 días, no le va a pasar nada. Al contrario, es salud para usted. Cierra el texto diciendo: vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya, mis hermanos. Miren, de verdad que Dios trata con gente inteligente, hermano. Por eso Él nos hizo a su imagen, con una capacidad como la de Él de razonar. No tenemos la amplitud de su sabiduría, pero tenemos capacidad de razonar, de sentir, de hacer voluntariamente. Y Dios espera, queridos y queridas, que cuando venimos a ofrecer un culto a Dios, a servirle a Dios, lo hagamos de verdad con inteligencia, hermano. Queridos hermanos músicos de alabanza, ustedes tienen un gran servicio que efectuar dentro de la iglesia siempre. Asegúrense que lo que estamos dando al pueblo en verdad nos esté conduciendo a una adoración racional, a hacer un culto racional. Hace 2 años hice un estudio durante 6 domingos en la iglesia local. Durante 6 domingos anoté todos los cantos que entonábamos. Los anoté, escribí las letras de los 6 domingos para ver si estábamos cantando algo inteligente o no. Cantamos una vez una danza a la lluvia, hermano. Yo dije, ¿y esta cosa qué es? Y mis hermanos se gozaron, varios gritos de júbilo estaban. Llueve, manda tu lluvia, llueve sobre las naciones, llueve. Yo dije, esto es una danza a la lluvia, ¿verdad? Aquí estamos ya que invocando que caiga un aguacero porque la milpa necesita lluvia. No se menciona ni una vez la palabra Jesucristo, ni una vez la palabra Dios, ni una vez te amo, Señor. No hay nada de eso. Otro canto, Hosanna. Hosanna de Marcos Barrientos. ¿A cuánto les gusta ese canto? Es bonito. Es una, como dicen los chavos, es una buena rola. O sea, su ritmo es así bien pegajoso. Pero querido, querida, ¿lo entienden? Ya ni me acuerdo cómo comienza esa canción, hermanos. ¿Alguien me acuerdo? Levantamos un clamor por sanidad y liberación. No sé, no recuerdo. Revisemos la letra. ¿Estamos haciendo un culto racional? Yo aquí estoy seguro que nuestro hermano pastor les da a ustedes sermones bíblicos, una exposición de la Biblia adecuada. Y los hermanos que predican, yo estoy seguro que han aprendido a hacer una exposición de la Biblia correcta, trazada, bíblica. Pero miren, hermanos, las tendencias de hoy a hacer sermones motivacionales, que lo que menos tenga es Biblia. Y en mi caso, que trabajo con Generación Emergente, me he comprado varios libros para más o menos ir entendiendo a la juventud. La moda es que tu sermón esté cargado de chistes, dice alguna teoría por allí, ¿verdad? Y hoy proliferan los comediantes cristianos. Ya, yo no sé si, a lo mejor sea algún don, pero no sé si esté caracterizado como algo que da el Espíritu, hermano. Y pareciera que nos estamos perdiendo hasta hacer disculpe, no es usted, pero hacer de la masa algo que no piense, que no razone. Pero querido, querida, usted debe ser una persona que sabe darle un culto a Dios. Que cuando usted está en la casa del Señor, no le dan atol con el dedo, no lo manipulan, sino que usted sabe lo que tiene que darle a Dios porque usted es inteligente. Vuestro culto racional, el término es liturgia. Alabado sea el nombre del Señor, que se traduce como un servicio prestado para el bien común. Cuando usted le ofrece un servicio a Dios, cuando usted está delante de la presencia del Señor, da alabanzas, entona cantos inteligentes que usted comprende, recibe una palabra que usted la digiere, la saborea, anota, la estudia, tiene su Biblia y está atento con sus sentidos y todas sus capacidades, sus funciones cognitivas para prestar atención.
como consecuencia, ¿sabe qué sucede? Usted quiere salir a la calle a contar la buena noticia. Porque nosotros pasamos del culto a la cultura, mis hermanos. Nosotros nos encerramos aquí en las cuatro paredes para adorar a Dios, pero Dios espera, y voy a pasar a la segunda expectativa, que nosotros hagamos algo con lo que vinimos a hacer a este lugar. Liturgia. Dios espera entonces que nosotros le hagamos a Él, le demos a Él un culto racional. Así que usted tenga siempre la expectativa. ¿Por qué se espera que usted venga a la casa del Señor puntual? Porque le damos un culto racional. ¿Por qué se espera que usted venga a la casa del Señor y busque las primeras sillas? No se vaya hasta atrás, porque usted está dando un culto racional. ¿Por qué se espera que usted se prepare con su mejor camisita y a lo mejor una corbatilla y venga a la casa del Señor? Porque todo eso es parte de ofrecerle un culto racional. Usted entiende delante de quién va a ir a estar. Usted entiende qué es lo que va a ir a hacer allí. Y entonces le podemos dar al Señor algo de verdad que nace del corazón. En segundo lugar, mis hermanos, voy a apresurarme. La segunda expectativa que Dios tiene de nosotros, Dios espera que seamos una contracultura. Dios espera que nosotros seamos contracultura. Queridos jóvenes estudiantes universitarios, por el amor de Cristo, sean contracultura en la universidad, hombre. No vengan aquí a la iglesia diciendo que ya no creen en Jesús por el amor de Cristo, por un par de tonteritas que les enseñaron. Por el amor de Dios. La semana pasada, 2 líderes de iglesias famosas, de esas emergentes, salieron publicando, haciendo publicaciones en Facebook diciendo: ya no creo en Jesús. ¿Cómo llegó este tontito? ¿De dónde sacó esa idea absurda de que uno puede no creer en Jesús? Si hasta el más necio sabe de Jesús, conoce la historia y sabe que por lo menos históricamente existió. Y resulta que estos líderes salen diciendo eso. Por supuesto que dan una explicación justificadora de sus actos. Pero es doloroso cuando muchos jóvenes o gente mayor sencillamente no logran adecuarse a los criterios del reino y termina sucumbiendo ante la presión social. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos hablando del don de servir. Y en primer lugar, Dios espera que nuestro servicio comience con Él, nuestra devoción a Él. Pero ahora, Dios tiene la expectación, la expectativa de que nosotros no vayamos a caer en la corriente de este mundo, mis hermanos. No vayamos a caer en esos criterios. Tenemos criterios mejores, más elevados, más adecuados, que pueden conducir nuestra vida. No tendría sentido ser una iglesia encerrada en 4 paredes. Debemos ir del culto a la cultura. Debemos salir de vez en cuando de nuestra actividad cúltica, que de seguro lo hacemos todos los días. Estamos comprometidos con el Señor y la causa de la expansión del reino. En nuestro trabajo, donde estamos, cumplimos una acción misionera. Teniendo los ojos puestos en Jesús, Dios espera que no nos distraigamos o perdamos el rumbo por la bulla o luces de este mundo. A veces, hermanos, los que servimos en el ministerio, algunas veces nos podemos confundir. Y cuando nos damos cuenta, estamos haciendo cosas que no deberían ser nuestra marca como servidores del Señor. Necesitamos entonces, según San Pablo, transformación una vez más de nuestros paradigmas, de nuestras estructuras,
transformación de nuestra mente. Dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto implica, mis hermanos, entender cuál es el propósito de nuestra esencia personal. Un cambio de perspectiva de nuestro ser. Un cambio de perspectiva de quiénes somos. Nosotros, los hijos de Dios, no somos cualquier tipo de personas, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Por supuesto que la única diferencia entre un mundano y nosotros es Cristo en nosotros, pero esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos hace a nosotros, miren, hermanos, mucho más inteligentes que cualquier persona. Otra vez, jóvenes estudiantes, si están yendo a la universidad, vayan a la universidad, por favor. Las mejores notas, queremos buenos profesionales. Los mejores estudiantes tienen que ser los de esta iglesia. Nada de mediocridad mundana. ¿Con cuánto se ganan los cursos todavía en la U? 60, todavía con 60, 61. Lo demás es vanidad, dicen algunos, ¿verdad? Con que llegue al mínimo. No, nosotros no somos de la mediocridad. Transformemos nuestra esencia. Guatemala necesita buenos profesionales, hermano. Miren el chambón de informática del DSE, no es de la iglesia, ¿verdad? Perdón. Pero miren, ingeniero en no sé qué. Y una cosa de Excel que hasta yo no hubiera podido hacer, ¿verdad? Y platicando con mi esposa, pero tantos años para ir a estudiar para no saber. Tenemos que entender quiénes somos, hermanos. Nosotros tenemos una capacidad intelectual superior. Cuando usted lee el Salmo 119, versículos 97, 98, 99 y 100, Salmo 119, en esos 4 versículos lo pone a usted por el estudio de la palabra, porque usted tiene una sabiduría mejor, usted tiene una inteligencia elevada. Ay Dios, don Albert Einstein con 180 no le llega a usted, mi hermano, en coeficiente intelectual. Arriba de 201, todos aquellos que estudian la palabra del Señor. Me has hecho más sabio, dice, que mis enemigos. A veces el diablo se la lleva de que es muy sabio, hermano. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo no sabe nada ante uno que estudia la palabra del Señor. Me has hecho más entendido que todos mis maestros, dice la Biblia, versículo 99. Me has hecho más sabio que todos los ancianos. Sin menospreciar las canas, por supuesto. Pero la idea es que alguien que estudia la palabra supera la experiencia humana. Alguien que tiene acercamiento a la palabra, su vida es transformada y tiene una esencia muy clara de cuál es su función, mis hermanos. Pobrecita la gente que vive para ellos mismos. Pobrecita la gente que vive para amontonar dinero. Pobrecita la gente que tiene miedo de perder su empresa, de perder su casa. Pobrecita la gente que piensa que no puede levantarse desde cero. Pero nosotros tenemos una esencia perfecta en el Señor que no nos da miedo ningún fracaso, mis hermanos. Porque sabemos que no hay fracasos en nosotros. Sabemos que no hay pérdida en nosotros. Sabemos que cuando damos no es pérdida. Aleluya. Cuando sembramos, mis hermanos, cuando damos lo mejor de nosotros. Estoy en un estudio con el liderazgo de la iglesia local, donde estoy ayudando a plantar una iglesia en la capital. Y estamos en el estudio de hablar de generosidad. Y hermanos, hemos sido estirados en esa temática. Animarnos a hacer una contracultura. Animarnos a dar más allá de nuestras fuerzas. No os conforméis a este siglo. Pero ¿qué más dice el versículo 2? Renovaos. Y ahora dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena voluntad. Esto es, mis hermanos, en usted y en mí. Debe haber un cambio de perspectiva, de vida en nosotros. Nosotros debemos entender que lo que Dios desea, aunque parezca insensato para nosotros, es lo mejor que nos puede pasar. Miren, hermanos, desde que el tontito de Nietzsche
en el siglo anterior, el siglo XIX, creo que vivió el pobre cuate, el loco. Salió con su tontera de que Dios está muerto. Así habló Zaratustra, Dios está muerto. Y ahora esa tontería de un enfermo de sífilis que le comió el cerebro, los gusanos, y sus teorías de loco, ahora se han implantado a nivel universitario. Y nuestros estudiantes universitarios estudiando sobre los fundamentos de Friedrich Nietzsche, que Dios no existe, afuera no hay nadie, el nihilismo, no existe nadie que nos gobierne. Y viene la ideología de género diciendo, Dios ya no existe, voy a hacer lo que yo quiera. Expresiones absurdas de la depravación más profunda de la humanidad, mis hermanos. Algunos cristianos hasta comienzan a cuestionar, ¿y si es cierto lo que dice Nietzsche? ¿Y si yo aquí nomás perdiendo el tiempo estoy en la casa por un condicionamiento ancestral que me dijeron que había religión y había Dios? Hermano, cuidado. El mundo nos bombardea, pero nosotros no somos de este mundo. Vivimos aquí. Yo vivo en Guatemala, pero no soy de Guatemala, hermano. Mi patria está allá, más allá. Y mientras yo esté aquí, amo esta nación, pero no soy de aquí. No es esta mi cultura. Yo tengo mejores valores, hermano. Ay Dios, los valores guatemaltecos son demasiado ínfimos a los valores del reino de Dios. La dignidad que tengo de ser un hijo de Dios y de entender que Dios tiene una buena voluntad para mí, me hace entender, mis hermanos, que hay cosas que en la vida natural son lógicas, pero no tienen resultados. Y lo que Dios ofrece a veces pueda tener un grado de ilógico, pero es la sabiduría perfecta. Y esa sabiduría, esa buena voluntad de Dios debería ser para nosotros agradable y perfecta, dice San Pablo. Esto intuye un cambio de actitud ante la voluntad de Dios. A veces no aguantamos ni siquiera un ratito de dengue, hermano, y ya estamos renegando. Por supuesto, hay casos graves, incluso de muerte. Pero incluso en esos casos graves, mis hermanos, nosotros deberíamos tener una actitud correcta ante la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A veces no nos va bien y experimentamos ciertos fracasos, pero entendamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros debemos, para poder servir, cambiar nuestro cassette. Esto no es de lucirse uno, hermano. Servir de verdad no es de lucirse uno. Es de ser esclavo, es de sacrificarse. Yo como quisiera tener el lugar del hermano Marcos y voy a ver qué hago para... No, eso no es nomás, hermano. Tener el cargo del siervo no es nomás. Tener el cargo de algún líder de aquí en la iglesia que usted mira que brilla por la misericordia del Señor, no, me da envidia y voy a ver cómo le invento un chisme. Eso no es nomás, hermano. Llegar a tener un privilegio en la iglesia no es nomás. Y usted debe considerar que servir al Señor no es para lucirnos. Y la onda, hermanos, de que los pastores son millonarios, eso yo no sé de dónde sacaron eso, hermano. Vaya a ver el listado de los pastores. A lo mejor el 98% está menos del salario mínimo. Que los pastores dicen, ¿cómo reciben los diezmos? ¿Cómo que acaso que toda la iglesia diezma, pues? ¿Y acaso que los diezmos no se usan para muchas cosas en el ministerio, pues? ¿O acaso que porque usted ve que el pastor o algún ministro tiene su carrito, tiene su casita, ya por eso usted quiere el cargo para tener esas cosas materiales? Sí, esas son añadiduras, hermano. Le aseguro que los que han entendido el servicio cristiano a esas cosas ni le ponen importancia, porque hay glorias mayores, hermano. Yo como maestro, yo me deleito cuando miro a mis hermanos, algunos amigos míos que
que nos hemos encontrado en el seminario, yo los miro ahora trascendiendo y yo digo, hermano, ese es el mejor deleite para uno, ¿verdad? O usted como padre ve a sus hijos graduados, eso es más importante que toda la plata que invirtió en ellos. Cuando uno comprende, hermanos, el verdadero servicio cristiano, uno no anda de acuerdo a las modas de este mundo. Que ahora el ministerio solo es una élite, cafecitos, restaurantes, trajecitos, vinito con el embajador, copitas con el ministro tal. Eso no es el ministerio, ¿verdad? Esas son pantallas, ilusiones diabólicas, que no es lo correcto. No debemos acomodarnos a las ideas de este mundo. Y termino, hermano, porque esto nos prepara para lo último, aquí donde estoy aterrizando. Versículo 3. En el versículo 3 hasta el 8, fíjese que la parte más gruesa, más amplia, los 5 versículos, 6 versículos, desde el 3 hasta el 8, ya nos van a hablar de esa disposición para poder servir. Y la tercera expectativa entonces de Dios es que Él espera que sirvamos a nuestro prójimo. Lo menos que Dios espera es que usted un día llegue a desarrollar tal capacidad que esté dispuesto a desacomodarse para poder dar de lo suyo y atender la necesidad de aquel que hoy está carente de eso. Si hemos aprendido a vivir devotamente para Dios e ignoramos los estándares de vida mundanos, entonces Dios espera que se nos facilite un estilo de vida diferente a los criterios de este mundo. Este mundo nos dice que debemos ser, como dije al principio, tramposos, ambiciosos, traidores. Y pueden ser en algún momento, si lo santificamos, algo que pueda ser tal vez necesario, menos la traición usted puede notar lo negativo allí. Dios nos dice que debemos servir a nuestro prójimo. No tenemos el tiempo para analizar la parábola del buen samaritano, no tenemos el tiempo para analizar la narrativa del lavatorio de pies de Jesús en Juan 13. Pero Dios nos está llamando y Él espera que nuestra vida supere nuestro egoísmo. Para ello debemos cultivar ciertas actitudes que aparecen en el versículo 3, la primera. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por favor, mi hermano, mi hermana, servir no significa que a usted lo están denigrando, que a usted lo están humillando. Y el servicio entonces usted lo recibe como algo despectivo. Ay, me pusieron a cuidar los carros. Ay, me pusieron a lavar los baños. Ay, que ahora quieren que ponga la silla. Si usted no ha desarrollado las primeras dos expectativas de Dios para usted, tal vez esto le puede causar a usted incomodidad. En el texto nos dice que debemos cultivar la actitud correcta hacia uno mismo. Usted no debe tener un mayor concepto que el que debe tener. Como Jesucristo, mis hermanos, en Juan 13. La Biblia dice que su hora había llegado, sabiendo Él quién era, dice el texto, primeros versículos 1 y 2. Y sabiendo cuál había sido su gloria que Él había tenido con el Padre. Es decir, Jesucristo estaba claro quién era Él. Cuál era su gloria, cuál era su grandeza. Y usted, mi hermano, y yo, cuando servimos a nuestro prójimo, no lo hacemos porque nos obligan, lo hacemos porque reconocemos la grandeza que Dios ha puesto en nuestra vida.
Y es hermoso cuando usted lo hace con esa actitud, mi hermano, con ese conocimiento, con esa realidad en su ser, de que usted está haciendo una imitación de lo que el gran Maestro Cristo hizo, de despojarse de su gloria. Usted es capaz de imitarlo a Él. Pero nadie lo está humillando, sino que es una actitud de reconocimiento de cuál es su posición en el cuerpo de Cristo. Usted y yo, entonces, para poder servir, miren, aquí hay mucho de autoestima en el servicio, hermano. Usted y yo debemos estar muy sanos, debemos estar muy libres, muy animados para poder servir. Dice el versículo siguiente, versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aleluya. Es decir, debemos tener una actitud correcta hacia nuestros hermanos a quienes estamos sirviendo. Y en segundo lugar, una actitud, un conocimiento correcto hacia el prójimo que no es creyente, aquel que está necesitado de Dios, perdido en el mundo. Cuando yo le sirvo a usted, mi hermano, para mí es un gran privilegio, es un honor servirle a usted. En mi tiempo interno como estudiantes, a veces nos ponían a limpiar los baños. Y a algunos les caía mal y es posible que al principio me caía mal. Pero teníamos que desarrollar una actitud, no simplemente por limpiar el baño, sino por quienes iban a usarlo. Mi hermano los iba a usar. Mi hermano querido, a quien amo, lo va a usar, así que lo tengo que dejar tan limpio, adecuado para la dignidad de mi hermano. Cuando usted presta un servicio en la iglesia, digamos el diaconado, que posiblemente los diáconos se pierden de muchas fiestas, porque mientras todos nos gozamos aquí adentro, posiblemente ellos están atendiendo muchas cosas y no les permite estar en actividades donde todos estamos. Pero nuestros diáconos desarrollan esa actitud por Dios y por todo su entrenamiento de que lo que están haciendo es algo muy valioso, servir a sus hermanos. Y también podemos desarrollar esa actitud cuando se refieren a personas que no son nuestros hermanos. Los hijos del diablo, los que están en perdición, los que están en oscuridad. Y allí, mis hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud amorosa. Imagínense, el colectivo LGBT. Hace unos 2 meses yo hice una publicación en mi perfil, en mi página de Facebook, y lo que yo decía era, no nos van a robar el arco iris porque esto representa la misericordia de Dios. Lo escribí porque lo escribí en mi contexto. Para mí, si ustedes me miran dibujando un arco iris, yo creo que ustedes pueden llegar a tener un mal concepto de mí. Y me cae mal que ustedes puedan tener un mal concepto de mí, si el arco iris es muy lindo. Es más, es una señal de pacto, hermanos. Nos recuerda ese episodio glorioso donde Dios dijo: ay, ya no voy a destruir a la humanidad otra vez con lluvia, con agua. Nos recuerda la misericordia del Señor. Y miren, hermanos, me agarró la grupa se llama el colectivo organizado en las redes. Me agarró la grupa en las redes a bombardearme, hermano, a insultarme. En 3 días yo estaba mal del estómago. Tenía hasta un estrés por revisar mis redes sociales. Me estaban bombardeando duro, hermano. Y yo quería responder, yo quería decir, disculpe, alguna palabra cristiana así de condenación, ¿verdad? Quería responder yo también al nivel de ellos. Me callé y me aguanté todo lo que decían. Como en las redes, pues uno no está viendo a la gente cara a cara, ¿verdad? Pero me afectó que tuve que, en el grupo de los lunes que les cuento, les conté a mis hermanos y dijeron: mire, ¿sabe qué? Oremos, vamos a orar por él. Oraron por mí, me sentí muy aliviado.
Le decía que a veces, hermanos, hay personas no amables, personas que no merecen que los amemos, hermano. Pero Dios nos manda a hacerlo. Y hay que tener una buena actitud como lo hizo Jesús. Tal vez para nosotros no sean amables, pero Cristo estuvo dispuesto a morir por ellos. Y es más, yo creo que no hay una persona tal vez más mala, si revisamos, más mala que los que estamos aquí, hermano, cuando nosotros éramos malos. A mí me espanta cuando hago la revisión de mis pecados que yo practiqué, mis hermanos. Me causa espanto y digo, ¿será que hay alguien más tonto que yo en la vida, verdad? No sé si usted ha hecho su revisión, por eso una actitud es vivir uno siempre arrepentido. Vivir siempre con esa actitud de tristeza. Dios mío, ¿cómo pude ser tan tonto? Y esa misma actitud deberíamos tener con nuestro prójimo que no conoce a Cristo. Por eso, hermanos, nos podemos, si usted quiere, si vale la expresión, rebajarnos a atender a aquel que está perdido, aquel que hoy desprecia a Cristo, aquel que hoy habla mal de la iglesia y de lo que nosotros somos. Podemos tener suficiente capacidad de amor para servir. Y termino, hermanos, con esta idea. Lo que dice San Pablo en el último versículo 6 en adelante, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y sigue la lista. Esto es, mis hermanos, tener una actitud correcta hacia nuestro propósito en la vida. Usted y yo existimos para algo, para servir. Y la habilidad que Dios me ha dado es muy distinta a la habilidad que usted tiene, a la capacidad que usted tiene. Por eso siempre nos toca a veces subir y la mayoría de veces estar allí atendiendo y siendo ministrados. Porque nosotros tenemos un llamado a servir, pero no estamos siendo llamados a servir en todas las capacidades. No sé si le conté alguna vez que alguien decía, a mí el Señor me ha bendecido con 19 dones. Toda la lista que aparece allí yo los tengo. Decía, ¿será cierto, verdad? ¿Será cierto que Él tiene el don de sanidad y Él se ora a sí mismo en el nombre de Jesús, sé sano? O Él se profetiza a sí mismo. Él no tiene necesidad de iglesia, ya de nada. Pero yo creo que Dios no nos da todo, hermanos, porque nos hace interdependientes. Y hace que de vez en cuando usted se tenga que sentar para que otro venga y lo ministre. Y usted reciba esa capacidad que tiene su hermano y usted sea bendecido. Una mano no puede rascarse a sí misma, necesita de la otra para poder ayudarse. Sus dones no los puede aplicar hacia usted mismo. No hay profeta que se profetice a sí mismo. Usted necesita que alguien más le ayude. Pero nos dice el texto que si usted tiene la capacidad de servir, sirva. Y yo creo que allí estamos incluidos todos, mis hermanos. Aunque pueden haber dones específicos, pero en el servicio estamos incluidos todos y es una meta que podemos aspirar a tener algún día en la vida. Hoy usted le puede preguntar al Señor, Dios, posiblemente hace unos 10 o 20 años yo te estaba sirviendo como decimos, con galleta, con energía. Pero yo siento que ya mis vacaciones ya se extendieron. Yo dije, pastor, me voy a tomar un año mientras termino de ajustar aquí algunos detalles. Pero eso fue hace como 10 o más años. Y desde entonces no he vuelto al ritmo de servicio. Y no estoy hablando de edades, hermanos. Porque para servir no hay edades. Por supuesto que algunos corren más veloces que otros. Pero todos tenemos la capacidad de servir. Cada cristiano debe tomar una decisión. Termino. ¿Vivo para Dios o vivo para mí mismo? Vivir para uno mismo nunca le va a dar satisfacción, hermano. Se puede comprar todas las joyas y amontonar todo el dinero y siempre se va a seguir sintiendo infeliz. Pero cuando usted, con lo poco o con lo mucho,
se pone al servicio de Dios porque lo ama, porque ha entendido quién es Él, usted experimenta la autorrealización en la vida. Vivir para Dios es bueno y agradable, no lo dude, mi hermano. Cuando usted se pone a la orden de Dios, eso es bueno y agradable. Se expresa sirviendo a Dios y a nuestro prójimo. Eso es bueno y agradable, hermano. Por eso los estudios dicen que la gente que va a la iglesia es la gente más feliz, la gente más equilibrada. Porque aquí se nos pone a servir, hermano. Se nos pide ayuda. Y en la medida que lo vamos practicando, vamos puliendo esas habilidades. Vivir para sí mismo es vivir de acuerdo a la manera de pensar de la gente que es esclava en este mundo. Pero no es la voluntad de Dios y no es bueno o agradable. Dios renovará nuestra mente con su palabra y nos hará llegar a la mejor expresión cristiana, que es amar y servir. Le voy a invitar que esté de pie, por favor, si es tan amable. Le admiro y le respeto a usted, amada iglesia, porque sé quiénes son ustedes y sé lo que Dios está haciendo con sus vidas y a través de sus vidas. Pero quizá en estos años que vienen, o en estos días en que usted está, Dios quiera sacar la mejor versión de usted en esta iglesia. Y a lo mejor todo lo que usted ha hecho no se compara con lo que viene en estos años que usted tiene por delante. No piense que su época ya pasó. Como siempre usted lo ha escuchado, sus mejores años aún no han llegado. El mejor tiempo de su ministerio aún no ha llegado. Dios puede renovar sus fuerzas y capacitarle para un segundo round y enfrentarse a los gigantes que usted tenga por delante y derribarlos. Todo comienza con que usted sepa acercarse a Dios, reconocerlo a Él, ponerlo a Él como prioridad en su vida. No se canse de hacer eso. No piense que es pérdida de tiempo. Ganar el mundo y perder el alma, esa sí es una tragedia. Pero todo lo que hacemos por Dios, todo lo que le damos a Dios, lo agrada, lo hace sonreír, y esa debería ser nuestra mayor satisfacción. Ver al Padre sonreír cuando nos vea, deberíamos estar más que pagados con eso. Dios espera de nosotros, queridos hermanos, que el mundo no sea la norma de vida para nosotros. Tanta basura que tenemos hoy, tantas ideologías, tantas modas, tantos objetivos 2030 que nos presenta la ONU, con la idea de formar una nueva sociedad. La nueva sociedad es la iglesia. La nueva sociedad está fundada en Cristo. El reino de Dios leuda, avanza, irrumpe, llena. Esa es la moda. Eso es lo que nunca pasará de moda. La iglesia no pasa de moda. Cumple su propósito. Dios espera que nuestra mente esté renovada, queridos, y con esa actitud poder servir tanto en la iglesia como a nuestro prójimo que no está dentro de la iglesia. Esa gente que por sus decisiones han sido robados y los han dejado casi como muertos, como aquel peregrino de la parábola del buen samaritano. Pero hoy somos llamados a no mirar con indiferencia a la gente que sufre, sino a despojarnos de nuestra comodidad para poder servir. Tú vas a usarnos en los siguientes días a través de nuestras ofrendas generosas.
en los siguientes días y nos darás abundancia económica, porque nos estás preparando, nos estás formando para lo que viene, que es glorioso, que nuestros ojos no lo han visto todavía, pero ya comenzaste a hacerlo. Sigues abriendo caminos en el mar, sigues haciendo brotar agua de la peña en el desierto, y nos estás llevando a nuestro destino final, eterno. Encuéntranos preparados, Señor, no atados a los estándares de esta vida. Te pido por la juventud de esta iglesia, por estos jóvenes universitarios, Dios mío, que se coman el mundo, que conquisten naciones. Dales por herencia las naciones a esta juventud, Señor. Que no tengan miedo, que no se pongan límites para servir, que el dinero no sea un obstáculo. Llévanos más allá, Señor, de lo que han podido soñar hasta ahora. Pon excelencia en sus vidas. Pon semillas de gloria en cada acto que ellos realicen, como la semilla de mostaza. Que nuestros servicios, por muy pequeños que sean, contengan gloria, y tú permitas bendición, como aquellos panes, aquellos pececillos, que puede ser algo insignificante, un servicio pequeño, pero tú lo puedes transformar en multiplicación, en saciedad, en satisfacción para aquel que necesita. Padre, esta noche nos ponemos en la dirección tuya, afinamos nuestra visión y te decimos, Señor, que entendemos que hemos sido llamados para servirte, y si nuestra vida la queremos vivir para ti, lo vamos a hacer a través del servicio. Bendice a esta iglesia, bendice a tu siervo, al pastor, a su equipo, a cada líder de esta iglesia, para que no se cansen. Renueva sus fuerzas, Señor, porque lo que viene es un tiempo de cosecha, un tiempo de gloria, y debemos estar listos. La mies es mucha, obreros hay pocos, y aquí estamos, Señor, diciéndote: